en esta etapa del año que estamos arrancando a cosechar, por ahí está bueno, de hecho es algo que hacemos con los equipos de cosecha, sentarnos todos juntos como estamos ahora, a través de Zoom o en una mesa cuando se pueda, o cuando se puede, y hacer recordar algunas cosas. Nosotros, la idea de ahora es repasar algunas cosas que seguramente ya escuchamos alguna vez, ya nos dijeron o ya las dijimos, pero que siempre las refrescamos para esto, ¿no? Para obtener mapas de rendimiento bueno y confiables, que nos ayuden realmente a tomar decisiones. El mapa de rendimiento es el final de todo. Tomamos un montón de decisiones desde que estamos preparando los lotes hasta que los terminamos cosechando. Tomamos un montón de decisiones en el medio que se reflejan mucho en el mapa de rendimiento, que yo las puedo evaluar en el mapa de rendimiento. Y a veces, por cuestiones de apuro, por cuestiones de que estamos medios, como comentabas bien vos, Fede, recién, en el medio del despelote diario, son cosas medias básicas que dejamos de hacer. Así que la idea en estos minutitos es repasar algunas de esas cosas, para, bueno, lo que vemos ahí, ¿no? Que tenemos mapa de rendimiento, como dice ahí, son claves para evaluar, nos ayudan a ver cómo fueron tomadas las decisiones. Y una de las cosas que buscamos y una de las cosas que uno quiere cuando termina la cosecha o cuando va bajando los mapas es encontrarse con eso, ¿no? Con mapas confiables para permitirnos análisis confiables. Si nosotros, la información con la que contamos y la que nos devuelve el mapa de RINDE es información que no podemos confiar o que nos damos cuenta que está mal, o a veces no nos damos cuenta pero está mal, y estamos en un problema porque vamos a tomar a partir de ahí decisiones equivocadas. Como tenemos ahí, del lado de la izquierda, fíjense, tenemos un mapa de ambiente, y al costadito tenemos a la derecha un mapa de rinde que refleja bastante. Si uno lo mira, los colores, por decirlo de alguna forma, tienen forma de ambiente, y va siguiendo un poco lo que uno espera. Abajo tenemos la barrita que nos va diciendo cada uno de los colores de los ambientes cuánto fue rindiendo. A partir de ahí yo voy a tomar decisiones sobre lo que hice, cuánto pusimos de dosis, cuánto echamos fertilizante, qué podríamos cambiar, si era el resultado que esperábamos, etc. En cambio a la derecha, miren, tenemos otro mapa de ambiente, donde tenemos la forma del ambiente, el ambiente más grande verde y el amarillo, y fíjense, nos encontramos que seguramente muchos habrán visto mapas de rendimiento que nos marcan muy bien el sentido de la cosecha, nos dibuja franjas de un rendimiento altísimo. Entonces cuando uno empieza a ver esa información, puede obtener los resultados como están puestos abajo de las tablitas, pero bueno, ahí seguramente estamos viendo resultados que no son, y a veces una cosa que es importante es, en este caso que estamos viendo ahí los mapas de la derecha, es muy obvio que el mapa está mal, pero hay veces que no es tan obvio que el mapa está mal, y sin embargo los resultados se nos enmascaran y estamos tomando decisiones que a veces son muy finas con mapas que están mal hechos. Si quieres avanzamos, Vic. Entonces, es importante, y esto lo que hablábamos, lo que les contaba al principio, tratamos de repasar esto con todo el equipo de cosecha para ver cómo podemos obtener mapas de rendimiento confiables. Y entonces nos vamos a parar en algunas recomendaciones que vamos a hacer antes de salir a cosechar, algunas recomendaciones que tenemos que hacer cuando estamos cosechando, y algunas recomendaciones que vamos a hacer después de que estamos cosechando. Así que allá vamos. Primero, antes de arrancar, es importante, y por qué vamos a estar pidiendo o haciendo hincapié en algunas cosas, entender de cómo se generan los mapas de rinde, ¿no? Estamos en el lote, la cosechadora está lista, baja la plataforma, cuando baja la plataforma se activan todos los sensores, tenemos, como dice ahí, ¿no? El sensor de flujo de grano, de la humedad, la velocidad, el GPS, el ancho que estamos utilizando. Listo, a la cancha, todo eso está activo, arranca la cosechadora, a los 15 metros los sensores toman censan precisamente cada una de esas cosas, cuánto flujo de grano está entrando, a cuánta velocidad estamos yendo, qué humedad es la que tengo configurada, a qué ancho de plataforma voy. Hizo 15 metros, le pregunta al satélite, che, ¿en qué parte del planeta estoy? El satélite me marca una posición y pum, se marca el primer puntito que me conforma el mapa de rinde. Hacemos 15 metros más, esto pasa en 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, depende de cómo tenga configurado el monitor. Vuelve a censar todos los sensores, humedad, grano, todos esos datos, le vuelve a pedir señal al satélite, se hace el segundo punto del mapa de rinde. Así vamos recorriendo todo el lote, en un lote de 40, 50 hectáreas, llegamos a tener 60.000 puntos que nos terminan configurando el mapa de rinde. Entonces, si querés adelantar, Vic,
¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando nosotros decimos, el maíz me está rindiendo 10.738 kilos, no es que lo está pesando, sino que ese valor lo está tomando de los diferentes sensores que están interviniendo. No es, cuando nosotros hablamos del rinde, no es una medición directa, como dice ahí, sino que es una medición que sale después de que la cosechadora calculó un montón de cosas con los diferentes sensores. Entonces, por eso es importante tener esto en cuenta, porque si yo tengo bien calibrado el peso, pero tengo bien mal calibrada la humedad, seguramente los datos no van a ser buenos. Si yo tengo bien calibrado el peso y bien calibrada la humedad, pero el ancho de plataforma lo tengo desconfigurado, el dato final no va a ser bueno. Entonces, entender esa lógica nos hace como pararnos antes de la cosecha y entender, che, la verdad que tengo todo este sistema, lo tengo que tener bastante a punto, y una de las cosas que la experiencia creo que a todos nos pasa, si somos relativamente prolijos, los mapas salen muy bien, y el sistema está preparado para sacar muy buenos mapas. Y como dice ahí, generar mapas de rinde es relativamente, entre comillas, fáciles, pero hay que prestar atención en algunos aspectos que son los que vamos a repasar ahora. Dale, Vic. Vamos con lo de antes, ¿sí? Cosas que hay que hacer antes. Mientras la cosechadora está ahí en el galpón, parada, antes de la cosecha. ¿Cuánto antes? 15 días antes, un mes antes, 2 meses antes, lo que haga falta, pero son tareas, medios de mantenimiento bien básicas, pero que nos terminan a veces complicando. La primera es memoria para grabar, ¿sí? Que yo tenga un dispositivo, tarjeta, pendrive, memoria dentro del monitor. Las cosechadoras más nuevas, como dicen ahí, si mi cosechadora va a grabar directamente en la nube o en la web, bueno, ver si tengo el usuario habilitado, si ya tengo ese servicio disponible, ese tipo de cosas. Fíjense que es algo bien básico, pero ¿cuántas veces nos ha pasado? Listo, arrancamos, está la cosechadora, vamos, que le metemos, sin ningún problema, arrancamos y a los 100 metros tengo la alarma de que no tengo memoria en el monitor. Y tuve la máquina parada 2 meses sin hacerle nada, no bajé los mapas. Bueno, para que me voy hasta el pueblo, que bajo la tarjeta, que se la doy al chico que me las baja, que entiende, o me voy a la casilla. Bueno, ya arrancamos, hicimos 100 metros y ya tenemos un problema. Dámela que dentro de un par de horas vuelvo y sabemos que eso se fue, no volvió, bueno, ya nos perdimos un lote de tener la información. Dale, Vic. El otro aspecto básico es el GPS funcionando. Parece una pavada, pero esto que les contaba antes de cómo funciona, se toman un montón de datos y para hacer el mapa de rinde necesito saber la ubicación georreferenciada que se la pido al satélite. Si el GPS no está funcionando, no anda el sistema directamente, no hay forma de que me mapee. Y de nuevo, ¿no? A veces el GPS lo prendemos cuando llegamos hacemos toda la gasol, todo, la armamos, la plataforma, todo, pum, pim, pam, prendemos el GPS, problemas de señal, no me están dando. O arrancamos el lote, che, mirá, se me cuelga, no me está tomando señal. Bueno, fíjense que son dos cosas muy básicas de mantenimiento y de estar atentos antes, pero que muchas veces son las que terminan, que arranquemos, tengamos estos problemas y nos empecemos a quedar sin información. Dale, Vic. Entonces, otra de las cosas importantes es cómo registramos los datos. ¿Sí? Pues cuando yo estoy empezando una cosecha, que me quede bien determinado y bien identificado en el monitor, a quién le estoy cosechando, fecha y hora, que parece una pavada. De nuevo, la mayoría de los monitores toman la fecha y hora con una pila que tienen, y cuando esa pila se acaba dejan de tener la fecha y la hora, y arranco a cosechar y tengo la fecha del 2000, 1 de enero del 2000, y ahí se me aparece una mezcla porque lo que estoy cosechando me va a aparecer más atrás, bueno, todo ese lío. Nombre y número de lote. Si vamos a cosechar y conocemos el campo, que sepamos bien si es el lote 3A o el 3B. Y después el cultivo. A veces cosechamos la fina, arrancamos el maíz y estoy con la configuración de la fina pasada y hago los primeros lotes de maíz con la configuración de trigo, y esa configuración de trigo tiene otros parámetros para el monitor, entonces por más que calibre el maíz me va a salir mal.
y el ancho de corte de plataforma, otro de los ejemplos. ¿Por qué es importante esto? Porque después cuando yo quiera analizar la información y quiera procesarla, todo esto me va a hacer ahorro de tiempo. Una de las cosas que nosotros buscamos con esta información es cosechar y a los pocos días estar viendo la información con la que cosechamos. Todas estas pequeñas cosas que nos van, que vamos introduciendo mal, puse mal el número de lote, le puse mal la fecha y la hora. Tenemos un productor que le pusimos Carlitos, después al mismo productor le pusimos Carlos, al mismo productor le pusimos Carlitos López, entonces tenemos un campo que en realidad son 3 campos y hay que buscarlo por 3 veces, entonces todo este tipo de cosas son importantes para ahorrar tiempo y para que la información la tengamos al toque. Y es importante de esto que todos lo sepan hacer. En realidad, en general en los equipos de cosecha hay uno que la tiene re clara, y después el resto que más o menos la va piloteando. Para toda esa gente, ahí en los equipos de cosecha está bueno que el que sabe pueda transmitir todo el conocimiento que tiene. Agus, ¿te puedo Después, hacer dale. una pregunta? Y hay varios que están asintiendo a la importancia de lo que estás diciendo. Ahora, te Dale. pregunto a vos y le pregunto a Ezequiel cualquier cosa, si descansás un poquito la garganta. Dale. Eh, ¿Cómo se hace? Pues estamos todos de acuerdo que esto es importante. Ahora, yendo al galpón, ¿cómo haces para que todo el equipo esté concientizado de esto, sepa hacerlo y lo haga? Bueno, siempre las innovaciones tecnológicas van más rápido que la formación de las personas. Para esto es muy importante hacer reuniones pre-cosecha donde se comenten justamente todos estos aspectos que muy bien lo está comentando Agustín y hacer hincapié en la parte práctica, porque tampoco se los puede tener mucho tiempo concentrado y dar muchos conocimientos teóricos, mucha información teórica, sino cuestiones prácticas, tips como lo que está comentando Agustín. Apuntando a todas estas cuestiones que nos van a definir entre generar un buen mapa de rendimiento o un mapa de rendimiento con sesgo por manejo, que después no nos va a servir para mucho o nos puede generar errores en la interpretación. De manera que, y además cabe recalcar que es muy, muy importante tener en cuenta lo rápido que captan la información los operarios, porque tienen todo, ellos más o menos conocen la cosechadora, saben una cuestión, la otra. Ahora, por ahí, lo que falta es ordenarse y saber cuáles cuestiones son las más relevantes y cuáles no tanto. Y haciendo estas reuniones pre-cosecha se pueden mejorar muchísimo los mapas de rendimiento y la información recolectada acá. Gracias, ese. Bien. Sí, hay una de las cosas importantes que justo ahí me quedé, es que siempre hay uno que la tiene re clara, y es el que maneja el monitor, y es el que maneja los lotes, y a veces, muchas veces los mapas terminan diciendo cuándo fue ese cambio de maquinista del que va arriba a la máquina. Por eso es importante, lo que decía esto de las reuniones, y de que todos entiendan cómo se maneja el monitor y no que lo manejan de manera automática. ¿Querés, Vic, avanzar? Mientras me dé la voz. ¿Puedo hacer un comentario de algo que Dale. nosotros vemos cada vez que abordamos una empresa y arrancamos por el proceso de transformación? Y esto lo veo como algo que es muy simple, pero es hiper importante y a veces no se hace. Esto que estamos contando, el análisis de cosecha y pre-cosecha. Pero con muchas empresas, cuando arrancamos con este proceso de transformación, nos damos cuenta que dicen que tienen los mapas de rendimiento y cuando vamos a abordar la información, no está recolectada, no pasa la calidad y pasan todas estas cosas que tanto Agustín venía destacando. Es muy importante, porque a partir de esta información uno puede hasta ganar 1 o 2 años y ambientar de otra forma totalmente distinta. Entonces, a partir de la información uno hace un planteo distinto. Y si no tenés esta información, tenés que hacer un ciclo anual más y a veces es perder un año. Entonces, es muy importante todo esto que Agustín vino repasando. Bien. Tal cual. Ahí si querés, Vic, avanzar.
Se le cortó la presentación. Saliste del aire. Ahí estamos. Sí, esto que vemos ahí es un ejemplo nomás de lo importante, se lo pasamos medio rapidito, pero fíjense, cuando nosotros decimos de contar con la información y que estén bien cargadas las cosas, lo que vemos ahí sobre la izquierda son dos lotes juntos, ahí donde está sobre la cruz, y después tenemos el lote en L. Cuando lo vimos en el monitor, era todo como si fuera un lote. Entonces, a grandes rasgos, lo primero que hubo que hacer es separar los lotes y cortarlos para tener información por lote de todo lo que son promedios y demás. Y después nosotros queremos cruzar eso por cada uno de los ambientes y demás, es importante que los lotes estén separados. Eso por el lado de la izquierda, muchos lotes adentro de uno. Y por el lado de la derecha, tenemos adentro de un lote muchas cargas. Esto cada vez que probaron y se fueron, armaron un lote 1. Y es lo que decía antes de lo importante de ordenar bien la información. Tenemos una carga llamada lote 1, otra que se llama lot 1, otra que se llama L1, otra que se llama lotes 1. Y bueno, todo eso, de nuevo, ¿no? Uno cuando es distinto si uno procesa un lote, que si tiene que procesar el rompecabezas de un lote, ¿no? Que tiene una parte con el lote 4, otra parte que en vez de llamarse lote 3 se llama L3, bueno, nada, como ejemplos de lo que hablábamos recién. Y de lo importante que es que la información esté rápida. Acá ya nos pasamos un poquito, recién hablábamos de las cosas que había que hacer antes, preparar el GPS, la memoria, que el personal esté capacitado para tomar bien la información. Acá nos pasamos a las cosas que hay que hacer durante la cosecha. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la calibración del peso. Ahí es un ejemplo de un lote que tenía que estar pesando 6 toneladas promedio y el mapa nos marcaba 12 toneladas. Esto porque se arrancó a cosechar y nunca se prestó atención en el peso. Si querés avanzar, Vic. Entonces, cuando hablamos de la calibración del peso, si bien cada monitor tiene sus vueltas y sus pasadas, básicamente el proceso así medio generalizado es hacer una pasada a la cosechadora, pesar e introducir ese peso en el monitor. Esto es importante hacerlo, y es importante no dejar de hacerlo a veces por lo complejo que se plantea. Si uno lee los manuales de las máquinas, dice, bueno, hacer 7 pasadas, vaciar la tolva en cada pasada, bueno, siempre nosotros somos muy amigos de hacer las cosas prácticas y de encontrar un equilibrio entre lo perfecto y lo que realmente sirva. Y la verdad lo que vemos es que con hacer una pesada, cuando uno arranca a cosechar, y después ir siguiéndolo, ya con eso más o menos alcanza. Los monitores, como decía al principio, las máquinas están preparadas para trabajar bien. Entonces un poco la recomendación es, cuando arranco algún cultivo, hacer un peso y una calibración de peso, y después ir teniendo esa vista de que si tengo, como dice ahí, un error superior al 5% del peso, volver a hacer una recalibración en algún momento que la logística y el momento de la cosecha me lo permita, pero no dejar. Lo que pasa normalmente es arrancamos, listo, mirá cómo está pesando, buenísimo, y pasa un lote, 2 lotes, 3 lotes, 4 días, una semana, seguimos con el mismo peso, no volvimos a controlar, y bueno, eso se va desconfigurando. Si querés avanzar, Vic. Yo quiero resaltar esto que decís del detalle de la información. Si queremos tomar decisiones, pero metemos basura en la punta inicial del proceso, las decisiones van a ser una porquería, por más que todo el resto del proceso esté bien hecho. Es incorregible. Sí, y después una cosa importante. Sí. Digo, el fertilizante. Vas a poner de más o de menos en función de la rolete. Y después hay una cosa que, o sea, después, toda la información después se puede ir acomodando. O sea, si yo tengo una franja porque estaba mal calculada la humedad, la puedo corregir. Si yo tengo un rinde que no es el que tiene que ser, lo puedo corregir. Puedo ir haciendo diferentes correcciones. Pero cuanto más toco la información, menos confianza tiene, y después es todo tiempo. Yo quiero contar con la información enseguida, sacar un mapa, procesarlo, evaluarlo por ambientes. Esa información, cuanto antes la tengas, más valiosa. Si eso lo empiezo a demorar por diferentes cuestiones, es como que la información va perdiendo el valor. Cuando nosotros hablamos del peso, menos del 2% es óptimo, no es imposible, es óptimo. Si yo voy controlando el peso, va hasta 5%, lo vemos como aceptable, y más del 5% ya ahí nos parece que hay que empezar a recalibrar y ver en qué momento de las bajadas
en qué momento de que yo vacíe la tolva y demás lo puedo meter para volver a recalibrar. Como dice ahí, el error promedio de una cosechadora bien calibrada nos va a estar con un 3% de diferencia. Dale, Vic. Otro de los sensores importantes es el de humedad, que también el procedimiento es muy simple, tomo la humedad con alguna herramienta externa y esa humedad la cargo en el monitor. Y eso, como decíamos al principio, es parte de la humedad es parte de la cuenta que utiliza el monitor para decirnos cuándo está rindiendo. El ejemplo que vemos ahí fíjense que donde está el circulito colorado es el mapa de productividad, donde yo tendría que esperar un mapa con estas características, donde el mejor rinde esté hacia el sur y el rinde de la mitad del lote hacia arriba tendría que ser lo peor del lote, y nos salió totalmente al revés por un tema de calibración de la humedad. Entonces, esto es antes que nosotros decíamos, hay cosas que uno las ve y las ve que están mal, y hay cosas que vienen un poquito más camufladas y uno se puede estar comiendo un dato que realmente no lo es. Dale, Vic. Después otras cosas importantes, todas las cosas, o sea, a partir de que las máquinas son más nuevas, cada vez hay que hacer menos cosas, ¿no? Como toda innovación tecnológica. Esto a la altura del cabezal, ya prácticamente uno mete la configuración del cultivo, avisa qué cultivo está cosechando y esto se calibra automáticamente. Pero es importante tenerlo en cuenta, porque si yo a la máquina no le marco cuánto es la altura que va a estar trabajando el cabezal, y bueno, me va a estar todo el tiempo dando información. Cuando gire, cuando me vaya de un lado a otro, cuando el lote lo cruce para cerrar una melga, entonces se me va a llenar de un montón de cosas, como vemos ahí en las cabeceras, que tenemos estos rulitos, que lo mismo que decíamos antes. Se pueden sacar, obviamente se pueden sacar y se van limpiando, pero si uno puede obviarse ese proceso, está muchísimo mejor. Dale, Vic. Estos son errores de ancho de plataforma. Estos, de nuevo, como decíamos antes, las máquinas más nuevas prácticamente lo van ajustando sin problemas y automáticamente. Las máquinas que son un poquito más viejas, es un procedimiento importante y hay que tenerla bastante clara para hacerlo, pero bueno, hay que estar siempre atento y tratar de que no sea un error recurrente. De nuevo, ¿no? Fíjense todas las idas y vueltas que hay por cierre de melga y por lo que sea, de que yo estoy cosechando con el 50% de la plataforma y eso me va a estar licuando el rinde, si yo no ajusto ese tipo de cosas. Dale, Vic. Fíjense que son todas cosas muy puntuales, ¿no? O sea, peso, humedad, ancho de plataforma, y es lo que decíamos antes, repasarlas, ¿no? Que el equipo de cosecha lo tenga en cuenta, que son cosas que hay que ir mirando y hay que tenerlas afinadas cuando empezamos, pero después hay que ir revisándolas casi todo el tiempo. Esto, la velocidad, más que nada para las máquinas un poquito más antiguas, o algunos monitores que de fábrica vienen configurados en metros por segundo, donde uno después evalúa la velocidad y bueno, los datos salen en metros por segundo y uno se asusta un poco, pero después la cosa se acomoda. Las máquinas nuevas tienen un flujo para trabajar y aceleran o se frenan solas. Esto es lo que decíamos, que cada vez hacen más cosas solas las máquinas. Y nosotros siempre decimos con el mapa de velocidad, si bien no es que está, por ejemplo, ese mapa tiene un montón de puntos marcados en colorado mayor a 8 km por hora. No quiere decir que esté mal, o sea, al cosechero no le vamos a decir, che, mirá, estuviste cosechando a más de 8 km, porque por ahí la máquina tiene una muy buena performance entre 8 y 9 km por hora. Como siempre decimos, son herramientas y son para ver, che, mirá, estuvimos a 8 km por hora, conocemos el dato. Una vez que conocemos el dato, podemos evaluar, ¿estuvo bien a 8 km por hora? ¿Hubo pérdida? ¿O vimos que la máquina fue a 8,5 y la verdad que estuvo bien, fue muy eficiente y laburó perfecto? Entonces, de nuevo, no es una cosa para estar diciendo, mirá, el mapa que nos salió está todo colorado, porque por ahí todo colorado, por arriba 8 km por hora, y es una muy buena cosecha. Son herramientas que nos permiten trabajar mejor y medir y ver a partir de esa medición qué decisión tomamos. Dale, Vic. Esto es una cosa también muy básica que tiene que ver con empiezan a salir, si los miran a ese mapita, ven que hay muchos puntitos de colores, está un puntito de rinde alto, después un puntito de rinde bueno. Bueno, eso tiene que ver con que la máquina
como nos pasa con el auto, cuando es 0 kilómetro pasamos por la vía y no hace ningún ruido, y cuando ya tiene sus añitos, el auto pasa por la vía y se desarma todo el tablero. Con la cosechadora pasa lo mismo, y eso influye sobre todo en la parte de la placa de impacto o las vibraciones internas que va teniendo la máquina. Nos terminan saliendo este tipo de mapas, que suelen aparecer cuando las máquinas empiezan a tener sus años y no tuvo mantenimiento de placa de impacto y demás, empiezan a salir este tipo de mapas que hay que estar atentos. Dale, Vic. Esto, bueno, ejemplos lo pasamos medio rápido, ejemplos de cómo una máquina, fíjense acá están dos máquinas, en el lote de la derecha son dos máquinas bien calibradas, son dos máquinas cosechando, y en el mapa de la izquierda fueron dos máquinas, una que estaba bien calibrada y la otra que estaba mal calibrada. Entonces ahora la pregunta que nos hacemos cuando tenemos dos máquinas o tres máquinas en el mismo lote es ¿cuál es la que está bien calibrada? ¿A cuál le hacemos caso? ¿A la que nos tiró bajo rinde o a la que nos tiró rinde alto? ¿Cuál es la que estuvo bien? Entonces nada, para tenerlo como ejemplo. Vamos adelante. De nuevo, es un mismo ejemplo, fíjense acá tenemos por separado los dos pedazos que hizo cada máquina. Las dos máquinas bien calibradas, cuando juntamos las dos mitades, el mapa sale de muy buena calidad. Y después para tareas para hacer después, esto es muy importante, todos los monitores nos entregan información, vamos a bajar las tarjetas, ahí tenemos diferentes formatos y diferentes ejemplos, cada monitor tiene su forma de administrar los archivos. Hay tarjetas las tarjetas John Deere son tarjetas que suelen ser medias pesadas, 200 megas, 300, 400 megas, y hay tarjetas que son un poquito más simples y que 4 o 5 megas ya las tienen. Lo importante de todo esto, y que nosotros siempre consejo que damos, es que uno a veces, por esto de que es mucha información, o dice, bueno, voy a pasarle los lotes que hice recién, uno empieza, cuando descarga la información, empieza a elegir qué es cuáles son los lotes que acabo de terminar de hacer para mandar la información de interés de cada campo. Y ahí muchas veces es donde se hace lío, porque cuando uno procesa la información, necesita contar con lo que nosotros llamamos el crudo de la tarjeta, es decir, con toda la información de la tarjeta. Hay archivos que por ahí no parecen importantes, y para abrir la información es muy importante. Y nosotros siempre la recomendación que hacemos es, cuando bajamos las tarjetas, no elijas los archivos, sino que toda la tarjeta que tenés, comprimimos y analizamos esa información. Es una cosa que también termina medio frenando la disposición de la información. ¿Por qué? Terminó, me fui hasta el campo. ¿Me pasás los campos? Sí, te paso los lotes que hice hoy. Elijo carpetas. Listo, los llevo al pueblo, llevo a internet, lo paso por internet. A veces esa llevada de información, desde que fui, las pude subir, ya se me fueron unos días, la mando a procesar, pasaron 2 o 3 días, pasaron 5 días, la información no está, porque falta parte de la tarjeta. Entonces ese ciclo vuelve de nuevo para atrás, por ahí vuelvo a tardar hasta que se lo llevo, volví a la máquina, volví a la bajada. Son 10 días que se me fueron nada más en pasar la información. Así que por eso es importante todas las bajadas de todas las tarjetas. Limpieza de ajuste, esto se hace de trabajos de escritorio, lo que decíamos recién. Yo puedo tener un mapa que lo tenga que ajustar con diferentes tareas, corregirle la franja porque no tuve la humedad, el cierre de esmelga, la cabecera porque no estaba bien el ancho de cabezal. Si querés avanzar, Vic. O puedo tener unos mapas así. Esto que estamos viendo ahí en pantalla son mapas que salen de un cosechero que trabaja muy bien, que es muy prolijo, que tiene en cuenta estas cosas, y fíjense que esos son mapas crudos, ahí no se limpió nada, no hay nada de limpieza, no intervino el humano, por decirlo de alguna forma. Y esto es como la anécdota, ¿no? Que se pueden obtener mapas así. Como decíamos al principio, los sistemas están preparados para entregar este tipo de mapas. Y qué distinto es si yo tengo que analizar esta información que si tengo que analizar la información con franjas, diferencias, etc. Vamos cerrando. Como un resumen y recomendaciones, ser previsor, revisión del estado general de la máquina, tener en cuenta referido al monitoreo de sensores. Hay un montón de tareas que se hacen cuando uno prepara la máquina, y esto es como que siempre está en un segundo o tercer lugar. Tratar de involucrarlas dentro de las tareas normales de preparación del equipo de cosecha.
Prestar atención a los aspectos básicos, como decíamos al principio. ¿Cómo estás para guardar información? ¿Tiene memoria el monitor? ¿Necesitas un pendrive? Vamos a poner un pendrive con una tarjeta especialmente para cada campo, así la información la tenemos más a mano. ¿Prendiste el GPS desde la última vez? Nosotros tenemos experiencia desde GPS que se han ido aflojando los contactos, que se ha roto la antena, cables comidos por las lauchas en el galpón, o sea, todo tipo de experiencias como para decir, che, 15 días antes, demos una vueltita, prendamos el GPS, vemos si capta señal. Hoy muchos GPS tienen señales pagas, entonces en general uno la paga cuando arranca a cosechar, y son anuales, entonces por ahí está arrancando la cosecha 15 días después del año pasado, y ya ese canon que pagamos anualmente ya se nos venció, entonces cuando estamos yendo al lote y queremos empezar a cosechar, me doy cuenta que no tengo señal, entonces tengo que llamarlo al gaucho que me habilita la señal, al pueblo, bueno, toda esa movida. Entender el monitor y no usar la memoria, lo que hablábamos antes, que si hay alguien que lo conoce, que generalmente hay uno que la tiene reclara, bueno, ver cómo hacemos para transmitir eso y que no sea aprieta acá, después aprieta acá y después aprieta allá, porque en la movida agarré un pozo y apreté en otro lado y fuimos. Saber interpretar mensajes y alarmas del monitor. Si empieza a hacer algún ruido que me está avisando que algo está mal, no lo apago y sigo, sino, che, mirá, me está avisando esto, ¿qué es esto que me está avisando? ¿Alguien sabe qué es? Averiguamos, seguimos, no seguimos, ¿cómo hacemos? Bueno, después configurar el monitor por motivo, verificar cómo registra la información, y de nuevo, todo el tiempo estar pensando peso, humedad y anchos de labor, que son las cosas medios más críticas, andar corrigiéndolas. Es decir, que ahí estamos, y como decíamos antes, ¿no? En equipo, apoyando mucho a la gente que está arriba de la máquina, y nada, tratando de estar siempre con estas cositas medio dando vueltas. Gracias, Agustín. A ver, nos quedan un par de cositas, y mientras te preparás a preguntar a responder una última pregunta, que es algún tip práctico para calibrar el peso, la humedad y el ancho de labor, le voy a preguntar a todos, se lo voy a pedir mientras van escuchando, si pueden contestar una encuesta que, Nicky, te voy a pedir si la podés plantear vos o podés publicarla vos, porque me está diciendo que lo está tomando desde tu compu. Así que les vamos a poner, Nicky o yo, un cuestionario ahora online, y Agus, te dejo con la respuesta. Era un poco... Perdón, Agus, dejá de Sí. compartir, maestra, eso me estaba pasando. Si puedes dejar de compartir, supongo que Era será como las tareas de calibración. eso. Claro, No te alguna en entendí. la práctica, ¿cómo haces en la práctica para calibrar el peso, la humedad y el ancho de labor? No, ahí hay que tener en cuenta que cada monitor tiene su cosita de procedimiento. Ahí nosotros hablamos de un general, de una práctica general, que en general es hacer una pasada, llenar una tolva y pesarla, ver cuánto está pesando, o sea, eso, meterlo en una balanza, que la balanza ande bien, parece una pavada, pero es importante. Y a partir de eso, el monitor, con la configuración básica que está diciendo, es, bueno, hasta acá mi mide, no sé, tengo 11.753 kilos. Y la balanza del peso va a dar 11.338. Entonces siempre se hace un factor de corrección dentro del monitor, donde uno le dice, che, yo estoy pesando esto, vos estás pesando eso, se corrige, y ahí ya queda calibrado el peso. Si uno quisiera chequearlo, de nuevo, otra pasada más, llena la tolva, la vacía, le dice cuánto está pesando, y ahí se va comparando. Por eso el peso implica esto, de por ahí tener la parte logística media en momentos especiales de la cosecha. Por eso es importante ir mirándolo, y si veo que está empezando a ir, empieza a ir de peso, bueno, repetir el procedimiento cuando tenga la tolva vacía, y bueno, tampoco salir desesperado a hacer las maniobras. Nosotros siempre como tener ese equilibrio, ¿no? Entre lo que tenemos que hacer y lo que me está demandando la diaria, ¿no? No sé si con eso quedó respondido un poco. Calculo que sí. Bueno, mientras lucho con la tecnología, Joaco, ¿cómo seguimos? ¿Cuáles son los pasos que siguen a futuro con estos talleres? Y si qué otras
o de qué otra manera podemos involucrarnos para profundizar en este aprendizaje? Bueno, este fue el primer taller del ciclo que vamos a juntarnos de forma mensual, y lo que vamos a invitarlos, y seguramente van a recibir en la comunicación, es el día 22 de abril vamos a hacer un análisis de campaña. Vamos a simular que la campaña se cumplió, hicimos la cosecha, y cuáles son las conclusiones a partir de estos mapas de rindes, y qué cruce de variables podemos empezar a hacer análisis de campaña para definir nuestro plan de pre-siembra y empezar a entender dónde tenemos para captar valor y aprender el lote. Ese es el punto, así que nos vemos el 22 de abril.